3. Buenos días, Dios los bendiga a los que estamos presentes y a través del Zoom y de nuestras redes. Hoy empezamos en la Comunidad Católica Amigas de Jesús cada viernes con la segunda parte del sínodo. Hoy vamos a hablar de qué es ser iglesia durante este semestre que nos queda. Esto que el Papa nos manda y que la iglesia lo está haciendo, si lo vemos desde leer el libro, es muy lindo, pero nosotros que somos como carismáticos, el resultado del concilio, somos el resultado, gracias por la corrección, del Concilio Vaticano II, de cuando se abrieron las puertas de la iglesia para que la plenitud del Espíritu Santo soplara fuertemente y tuviéramos un reavivamiento, un refrigerio, un soplo nuevo, el abrir las puertas de la iglesia para que todos pudiéramos participar de lo que la iglesia fundada por el Señor Jesucristo y como quiso que Él fuera, lo podamos vivir todos los días. Así que este sínodo tiene este contexto. El Papa quiere la renovación en muchos aspectos y su fundamento fue Concilio Vaticano II. Entonces, como el librito que les voy a enseñar, estamos viendo es una iglesia sinodal, temario de eclesiología. Y hoy empezamos. Voy a empezar por la presentación que hace Monseñor Gonzalo de Villa. Hoy sí voy a leer porque es la presentación, para que nosotros nos vayamos también identificando con lo que Dios ha hecho a través de los siglos, de los siglos, de los siglos. Entonces, empieza el libro y dice, una iglesia sinodal. El Papa Francisco ha impulsado una, si van subrayando, renovación de la iglesia que pasa por un profundo proceso sinodal. ¿Se acuerda que era una iglesia sinodal? ¿Qué es el sínodo? ¿Qué quiere decir iglesia sinodal? Que vamos en camino todos, acompañándonos. Y esa palabra acompañándonos es clave, porque no es dirigiendo, oprimiendo, imponiendo, no, es acompañándonos. Porque por mucho que vayamos a la iglesia y muy crecidos que sí estemos, de todos aprendemos y tenemos el corazón abierto. Eso es bien importante. Yo no puedo pensar en, ay no, ella, o ay no, él, no, de todos aprendemos y aprendemos cuando tenemos un corazón dispuesto a recibir del otro. Hoy leía en la mañana a San Juan de la Cruz, uno de las cosas que de sus frases célebres, y decía, y aún en la noche más oscura seremos juzgados por el amor. El resto viene de por sí. Cuando usted lee, si pueden poner, googlear, porque como ahora sí somos, ¿verdad? Frases célebres de los santos, es una cosa hermosa, porque estas frases hacen que entendamos que es desde el amor que el Señor se abre hacia nosotros desde habernos planeado, criado y creado la creación. Entonces, el Papa Francisco ha impulsado una renovación de la iglesia que pasa por un profundo, ¿qué querrá decir profundo proceso sinodal? Algo que siga jalarnos desde el amor. Eso nos iguala, no nos separa, ni nos divide, ni nos hace más a unos y menos a otros. Desde el amor, el Señor nos iguala. De tal manera amó Dios al mundo que me amó a mí, al peor y al mejor. Ese amor nos iguala. ¿Verdad? Por eso ha convocado a un sínodo universal con diversas etapas. Y aquí es donde yo voy a explicar.
Lo que terminamos el año pasado fue el sínodo de la diócesis de la ciudad de Guatemala y de la de Quetzaltenango. El sínodo nacional, por ponerle un nombre. Este segundo, entonces, esto que hicimos, que fue esta actividad tan maravillosa en la que teníamos que, con mis necesidades, ¿verdad? Las fotos, para poder ser parte de lo que nos estaban pidiendo, y los resultados de ese día que tuvimos de la asamblea sinodal ya pasan como en general, digamos, ya no pasa Marta y María, San Martín, Cristo Rey, no, ya ellos, así como nosotros hicimos 3 conclusiones, de todo lo que hay van a ser las conclusiones que se van a unir a esta segunda parte del sínodo que ya es universal. Esto es una cosa diferente porque nos están tomando en cuenta a todos. La Iglesia de Guatemala tiene que ver lo que el pueblo necesita. Y la Iglesia de Guatemala somos nosotros. Y siempre tenemos que ver lo que el pueblo que Dios nos confió necesita. No lo que yo quiero dar, es lo que ellos necesitan oír. Y por lo tanto, entonces yo necesito ver y oír. Otra vez a la escucha. Es como una red que nos lleva a un resultado, la unidad de la iglesia. Nuestra iglesia requiere actualmente tener una conciencia cada vez mayor de su vocación misionera. ¿Qué es ser misionero? La iglesia es una iglesia en misión permanentemente. Y nosotros somos esa iglesia en misión. Desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a levantar. ¿Verdad? Porque así como usted se levanta, si se levanta agradeciendo, bendiciendo, alabando, confiando, así va a salir a la calle. En misión, no va a salir regañando, insultando, reaccionando, ¿no? Porque usted es iglesia, ¿se recuerdan? La iglesia la hacemos nosotros. Entonces, necesita tener conciencia cada vez mayor de su vocación misionera, de su vivencia comunitaria y ser más dialogante, no solo parlante. ¿Qué quiere el otro? Para una participación efectiva de todos sus miembros, además de vivir fuertemente la liturgia y a la escucha de la palabra para comunicar la buena nueva de salvación a todos los pueblos. ¿Qué es lo que yo escucho? La palabra. Vivir fuertemente la liturgia, todo lo que la iglesia nos mande, pero desde el amor, porque eso hace la diferencia. Ir feliz a misa, porque ahí voy a tener el encuentro personal con el Señor en la Eucaristía. ¿Ya? Voy a tener encuentro con mis hermanos que ni siquiera conozco. Voy a tener el encuentro conmigo mismo, porque hay un momento en que tengo que saber que estoy haciendo mal cuando confieso el yo pecador. Y voy a tener la bendición de que al final me dice, puedes ir en paz. ¿A qué? A dar la buena misa. Ese es el final de la misa siempre. Vayan en paz y den las buenas nuevas. Entonces, para esta toma de conciencia he invocado, dice Monseñor, he convocado un sínodo particular para la iglesia que peregrina en esta arquidiócesis de Santiago. Eso fue lo que ya vimos, ¿verdad? Me encanta el siguiente párrafo donde dice: concebir a la iglesia como misterio, comunión y misión tiene repercusiones fuertes para la vida pastoral. Misterio. ¿Cuál es la definición de misterio, alumnas del padre Jaramillo? ¿Qué dijo él que quería decir misterio, alumnas del padre Jaramillo? No, yo te inventé. Él dijo lo que ya es,
pero todavía falta. ¿Se recuerdan? Ese es el buena alumna. Lo que ya es, pero todavía falta. Es una cosa maravillosa. Porque nosotros estamos envueltas en lo que sabemos, pero falta. ¿A dónde nos lleva el Señor? Comunión es siempre, es la cruz para arriba y para los demás. Porque primero es mi comunión con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para poder salir a la comunión con los hermanos. Y misión. ¿Qué es misión? Ya lo dijimos. Fuertes para su vida pastoral. Por eso el concilio presenta una iglesia que dialoga con el mundo, con la sociedad y cultura de nuestros tiempos, que toma como suyos los gozos y esperanzas de la humanidad. Cito otra vez al padre Jarana, cuando dice, y cultura de nuestro tiempo. ¿Qué dijo él? Si vamos a platicar con un ateo, no se imponga. Entre desde el amor y usted va a encontrar la puerta para hablar del Señor. No tenemos que ir a darle bibliazos a nadie. Si con los hijos tú debes, ¿verdad? No funciona. Desde encontrar la puerta, y si usted tiene que hablar de rock, habla de rock con él, pues, ¿para qué? Para abrir la puerta. Me explico. Los temas que para nosotros han sido tan cerrados, para nosotros, mi generación, y que ahora todo se habla abiertamente. No, cerrar los oídos, abrirnos a la escucha para encontrar la puerta. Porque ¿saben qué? Dios a todos los sabe. Nosotros somos los que creemos que somos aduana. Y quiero decirles que que aquí habla al principio, después de esto que les estoy leyendo, las abreviaturas que el librito usa. Y una de ellas es la aduana. Pero no dice a favor de que usted sea la aduana. Le dice que no sea la aduana. Que no sea. Y voy a citar a Andrés cuando nos dijo un día, para ser como usted, no gracias. Así es. Por la imposición. Por creerme más. Sí, así. ¿Por qué? Porque es desde el amor, no desde el dedo de tener y deber que ser. Y como paréntesis, las lecturas de misa de hoy, maravillosas. ¿A dónde nos llevan? A que Dios revoluciona el tener, el deber y hubiera para decir, se puede venir modos más. Dice el profeta, le fue a decir que se iba a morir. Viene Isaías, ora al Señor y el Señor le da 15 años más y lo sana con un emplasto de hijo. A ver, vamos, de hijo. Al rey. Al rey. Imagínense ustedes. ¿Qué hizo el Señor? Es que no es así por fuerza, no es. Es la lectura del Evangelio el sábado. ¿Qué dice el Señor? Él es superior que el sábado. ¿Por qué menciono yo estos paréntesis? Porque es para que nosotros pensemos también que no es la norma porque sí y porque no le entienda, así la sigo. No es. El principio es el mismo, los modos son muchos y las formas son muchas. El fondo es el mismo, la forma puede ser diferente. ¿Y saben por qué? Porque nosotros tenemos acceso a lugares donde los sacerdotes no pueden llegar. ¿Verdad? Y a usted le invitan a ver, a un cuchubal, y usted llega con el, ay, aquella el escote, ay, aquella, ajá. En vez de llegar a luz para todos. Que cuando usted entre digan, ahí viene Ivania, ¿no? Ahí viene. Digo lo mismo, pero no. ¿Se fijan? Entonces vamos. Concebir la iglesia como misterio tiene repercusiones fuertes para su vida pastoral. Por eso el concilio presenta una iglesia que dialoga con el mundo, con la sociedad y cultura de nuestro tiempo, que toma como suyos los gozos y esperanzas de la humanidad. Esto me fascina. Porque siempre estamos con la mente del drama. ¿Y si sufrimos, Señor? ¿Y si estamos en pruebas? ¿Y si no estamos así? ¿Y si sabemos que la prueba nos va a sacar más que fortalecido? ¿Y si sabemos que esta tristeza va a pasar y el Señor me va a enseñar
¿para qué la pasé? Y va a cambiar mi tristeza en danza. Lo decimos, pero ¿y lo vivimos? Y si pensamos que este sufrimiento no es más fuerte que yo, porque si no, no me lo hubiera permitido el Señor, y tenemos una fuerza más interna y que me va a servir para cuando alguien más pase por ese valle, yo voy a poder acompañar. Bajarle al drama, bajarle y subirle al gozo y a la esperanza. Tampoco va a entrar usted a un hospital donde hay alguien enferma cantando, pero lleva la esperanza, pero lleva la confianza, pero lleva la certeza. Aún ahora, bueno, esto era en los pueblos, que no sé si todavía se usa, y aquí también, los entierros o los velorios eran un drama completo, hasta alquilan plañideras, para que vayan y lloren al muerto. Imagínense, ni saben quién es, pero hay que hacer drama. Usted conoce la vida eterna, ¿verdad? Conoce la vida eterna y sabe que aunque sufre por la falta que le va a hacer, se goza, porque él ya no va a sufrir, o ella, y va al encuentro de su Señor, a la casa de Padre. Amén. Entonces, esto es la introducción que hace al libro Monseñor de Lille. Y ahora, después siguen las abreviaturas, como les dije, el índice, y llegamos a el capítulo número 1, que está en la página que no sé, 2. Y entonces, el libro anterior, ya se los expliqué. Voy a irme al primer párrafo del lado derecho. Descubrir que la iglesia es parte del proyecto salvador de Dios, por lo que es descrita esto me llegó, en el Vaticano II como sacramento de salvación. Usted se imagina que a usted le esté diciendo el Señor, usted es sacramento de salvación. Es que eso es para caer de rodillas y decir, yo no soy digna, Señor. Eres tú el que ha confiado en mí. Esto es una cosa, ¿qué les puedo decir? Que vuela la tapa de los sesos, pues. Ser sacramento de salvación, porque la iglesia somos nosotros. Fuerte, ¿no? Si nosotros no hay iglesia. Así es, pero con nosotros hay que ver iglesia. Como diría usted, gracias a Dios estamos aquí. Así es. Sacramento de salvación. ¡Guau! ¡Guau! Muy bien. Paso al otro, de comprender la iglesia, que tiene, vamos en este libro a ver las raíces en el Antiguo Testamento, en las alianzas hechas por Dios. Y yo se las voy a leer una por una, porque sin alianza tampoco hay iglesia. Y van a ver cómo Dios va agregando para que nosotros miremos. Dios no resta, Dios suma. No, Dios multiplica, no divide. A ver, Dios no resta, solo suma. Dios no divide, solo multiplica. Algo de matemáticas, que no es con números, sí. ¿Ya vieron? Dios nunca resta y nunca divide. Solo suma y solo multiplica. Comprender que la iglesia tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, en la alianza hecha por Dios con el pueblo de Israel. Muchas veces rota y renovada. ¿Por qué? Porque Dios, cuando dice es así, es así. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él decidió que su iglesia no iba a prevalecer, que siempre iba a estar. Y eso que miren todo lo que ha pasado en la iglesia. Y renovada, y que será llevada a su plenitud por Jesús. Es en la última cena y en la cruz, para que los fieles comprendan y valoren el lugar de la iglesia en la historia de la salvación. Confirmar que el proyecto de Dios siempre ha sido una salvación en común. Eso es la iglesia. Yo no puedo salvarme yo solito. No se puede. La iglesia es salvación en común. Comunidad. Comunión es
común unión. Usted no va sola. Y los dichos del mundo, un leño no arde solo, no hace verano, una golondrina no hace verano. No se puede. Creación, no es bueno que el hombre esté solo. Significado que le damos ahora en la boda, sí, perfecto, pero no es solo eso. ¿Sí? No es bueno que el hombre esté solo. Y Dios es tan perfecto que es tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Usted no se aísle. Yo amo a este grupo especialmente porque nos quitaron la restricción y aún antes de quitarla, Blanca, nos juntamos ya en la comunidad. No se puede vivir en soledad. Bueno, con todo. Bueno, las que no tuvieran miedo, ¿verdad? Muy bien. Voy a leer, antes de empezar ya el tema en sí, se los va a pasar Rosy para que no tengamos aquí problema. ¿Cómo fueron los pactos de Dios con el hombre? Porque es de esa unión Dios-hombre que nace la relación con él y lo que ahora se llama iglesia. Esto se lo pedí a Beji de la clase de tipología para que me lo mandara muy ordenado. Entonces les voy a decir. Esto todo lo dice aquí, pero yo se los resumí. La primera alianza fue un matrimonio santo. No es bueno. Esto se los va a mandar Rosy. Se lo voy a reenviar yo a ella para que me pongan atención. Fue un matrimonio santo. No es bueno que el hombre esté así. Y hasta el día de hoy, adivinen quiénes hacen esa alianza en un matrimonio. Marido y mujer. El sacerdote es el testigo. Es una cosa bien fuerte. Y yo quiero contarles que el mes entrante cumple licenciado. Yo siempre le digo el pedido de Estela. Mire, 50 años de casados. ¿Qué les parece? El Señor ha sido bueno y respondió a la petición de un corazón necesitado. Yo el día que me casé, que no tenía una relación con Dios, le dije: Señor, que mi matrimonio dure toda la vida y que mis hijos no pasen por lo que yo pasé en un divorcio. Y lo cumplió. Pero hemos puesto los dos el 100 para que esto pase. Voy a decir, como dicen todos, con problemas, con pruebas, con alzas, pero si no, qué aburrido. Sí, exacto. 50. Y así le digo yo: Kiko, si yo me tuviera que volver a casarme con alguien, me casaría con vos. Y él contesta: yo lo pensaría. En todo el día cambié todo lo que yo le digo. Bueno, fue un matrimonio santo. Si no arrancamos con un matrimonio santo, no hay alianza. No seguiría ni continuaría la alianza. ¿Ustedes se imaginan la mira exacta del enemigo para destruir qué? El matrimonio. Él destruye el matrimonio y como efecto dominó, se cae todo. Se viene todo. Segundo, Adán y Eva, un matrimonio, el mismo, Adán y Eva. Segunda alianza santa, Noé. Ya íbamos por una familia santa. Vamos creciendo. ¿Sí? Dios se va revelando a más y a más. Tercero, Abraham. Una tribu santa. Ya Abraham venía con su tribu. Moisés, un pueblo santo. Aarón, un sacerdocio santo. Moisés, pueblo santo. Pueblo santo. Aarón, un sacerdocio santo. ¿Y nosotros qué somos? Sacerdotes. Porque es ir al Señor. David, un reino santo. Y Jesús, una iglesia santa, católica y apostólica. Maravilloso, ¿no? Sí.
y que nosotros podamos tener la continuidad que Dios se haya fiado de nosotros. Y dice, la pregunta, tiene que haber un mediador entre Dios y los hombres. Ese es nuestro sacerdocio, que no es el sacerdocio que tiene nombre de los sacerdotes. Nosotros se llama sacerdocio común. Yo siempre le digo, yo soy común y corriente y me encanta. Porque es... Entonces, tiene que haber un mediador. Soy yo una mediadora de Dios para hacer mejor al mundo. Miren, esto es fuertísimo. Ayudo a Dios para su creación. Estoy realmente siendo consagrada. ¿Qué quiere decir consagrar? Hacer las cosas santas. No dejarlas de hacer, pero hacerlas santas. Y esta es la historia. Navidad es una fiesta pagana hecha de santa. Y si ustedes miran la lista cuando dice, es que de nuestra iglesia era, es y cierto, Dios todo lo pagano lo volvió santo. A mí también. A mí. ¿Qué significa consagrar? Consagrar significa todo lo que bendice a otros. Dios usó a Abraham, a Noé, a Moisés como mediadores. Preciosa esa parte, que nos aclara todo lo que sí. Sí, yo se lo mando a Rosy como siempre, Rosy lo comparte. Muy bien. Página 13 del libro. La historia de la salvación narrada en los libros del Antiguo Testamento. Primera frase. Dios bueno. Solo eso tiene que cambiar nuestro concepto del Dios que castiga, el Dios que no me perdona, el Dios que me ve con aquel ojo. Con el que todas crecimos, ¿verdad? Sí. ¿Se recuerdan ustedes de las de mi tiempo? Aunque yo no te vea, Dios te ve. ¡Ay, Dios mío! Entonces, ¿cuál es el concepto de Dios bueno? Castigador. Muy bien. Dios bueno. Miren, solo con esto, nosotros podríamos terminar la clase. Este primer capítulo, yo qué agradecida estoy que me tocó a mí. Es que abre, no solo aquí, pero abre el corazón. Dios bueno, buscando y preparando solícitamente la salvación de todo el género humano. ¿Qué quiere decir eso? Que Él lo dijo. La salvación es el que venga en estos términos. A, B, C, D. Vienen aquí, lo cumplen y el que no lo cumplan, no la tiene. Dice, busca. A Moisés lo buscó en una zarza. A Samuel lo busca hablándole aunque él no lo reconociera. A David lo busca siendo un pastor. ¿Quién es el que se mueve? Él. Él. A José, que no lo entendían, lo busca y él lo entiende desde muy joven. A la Virgen María se mueve y la busca desde donde estaba. A ninguno le puso prerequisito. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Él se movió a donde nosotros estábamos. ¿Y a usted dónde lo encontró? Maravilloso, ¿no? Él es el que es. Esto es una cosa. Entonces dice, y preparando solícitamente. Dios nos dijo, como cuando pedimos algo, yo no puedo, yo tengo que hacer. Hoy no sé qué, mañana. ¿Qué hemos entendido? ¿Qué hemos entendido? Preparando, solícitamente. ¿Qué entiende usted por solícitamente?
Activo, con creación, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿A dónde voy? ¿Qué necesitan? ¿Para qué sirvo? Solícitamente la salvación de todo el género humano, también la que me cae mal. Muy bien, también el más pecador al que yo no le daría chance, me lo dio a mí. Muy bien. Y dice esta otra parte que es maravillosa: se eligió un pueblo, él se lo eligió, él mismo se lo eligió. ¿Ok? O sea, él se eligió a este pueblo, mis queridos. Es que no sé cómo les centra a ustedes en el corazón. Él nos eligió por nombre. E igual que con David, no, lo que vio fue nuestro corazón. Como le contesta al profeta: tú ves lo que los hombres ven, pero yo veo el corazón. Vio a Abraham en una tierra de paganos y lo llamó su amigo. ¿Y saben cómo le decía, cómo dice la Biblia de Abraham? El hombre más manso de toda la tierra. ¿Qué quiere decir manso? Es que se dejó tocar por Dios. El que perdió sus defensas para abrirse al toque del Salvador. Y nosotros, coaching de Dios, así no, tal vez. Aquella hacer, aquel volver, aquel quitar y aquel poner. Oh. Y la soberanía de Dios. Muy bien. Se eligió un pueblo a quien confió sus promesas. Ustedes son las que en él confió en ustedes sus promesas. Somos las receptoras de esas promesas. Como un banco que recibe el dinero, pero tiene que dar. Multiplicar. Somos las receptoras de las promesas de Dios y vivimos en drama. Hizo pues el pacto con Abraham, ya se los leí, todos los pactos, y con el pueblo de Israel por medio de Moisés, de tal forma se reveló con palabras y con obras a su pueblo elegido, como el único Dios verdadero y vivo. A todos ellos los sacó de la idolatría, todos venían de raíces idólatras, pero esa sacada de la idolatría no fue solo allá y entonces. Nosotros tenemos muchos ídolos de los que nos ha sacado. El primero, yo misma. Mi mamá me ama y yo me amo más que mi mamá. De ahí nos sacó. Claro, yo me amo, pero me ama porque entiendo. Porque me amo, porque soy criatura de él. Ni por lo que hago, ni por lo que tengo. No. Qué bueno que lo hago y lo tengo y lo puedo hacer. Pero tengo que saber que es un don de Dios. Porque yo soy la portadora, la recipientaria de esas promesas de Dios. Ese ya es un término abogado, ¿no? Usted es recipiente. No, porque cuando usted se gradúa, usted es la recipientaria de. Así es, esa recipiente. ¿Cómo se llama? Recipiente. Ahora ya me confundí. Ahí te las vamos a buscar. De recibir, viene de recibir. Bueno, ya. De tal forma que se reveló con palabras y obras a su pueblo elegido como el único Dios verdadero y vivo, que Israel experimentó cuáles eran los caminos de Dios con los hombres, y hablando el mismo Dios por los profetas, entendió esos caminos más hondamente y con más claridad de día en día, y los difundió ampliamente entre la gente. Lo mismo, yo recibo, yo retengo, yo doy. Es lo mismo. Es lo mismo. Allá habló por los profetas, aquí tenemos nosotros todo lo que habló y la tenemos. Necesitamos conocerlo. Necesitamos conocerlo. Usted no tiene la respuesta, vaya a la palabra. Vaya a la palabra, aquí tiene la respuesta de la vida. Dios no nos mandó sin respuestas de la vida.
¿qué dijo el padre cuando me preguntan cuál es, cuando habla de un rótulo que encontró un día camino a San Lucas, que dijo cuál es la respuesta? Y él dice, pero ¿y cuál es la pregunta? Aquí está a todas sus preguntas. El proyecto de salvación del Antiguo Testamento estaba ordenado, sobre todo, a anunciar proféticamente y dar a entender con diversas figuras la venida de Cristo Redentor universal y la del reino mesiánico, pero es según la condición del género humano en los tiempos que precedieron a la salvación establecida por Cristo. A cada uno le habló según su tiempo. Jesús mismo habla de la higuera, Jesús mismo habla de la vid, Jesús mismo habla de las ovejas. Hoy hablaría con otros símbolos y con otros signos. ¿Por qué? Porque es para que en cada tiempo nosotros, allá y entonces y aquí y ahora, entendamos cómo es la vida día a día. Hoy hablaría de ¿qué? El celular en la tablet. Sí, para el celular y la tablet. Así es. Por eso, según la condición del que ya les dije, por Cristo, que los libros del Antiguo Testamento manifiesten a todos el conocimiento de Dios y del hombre y las formas de obrar de Dios justo y misericordioso con todos los hombres. Justo y misericordioso. Eliminado todo lo que sea, porque Dios permite esta prueba, porque a mí, porque yo, como dicen los chiquitos, porque solo yo soy todo. Justo y misericordioso. Y Él es nuestra justicia. Creo en la iglesia porque primero creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el orden. Yo creo y puedo ser iglesia si creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y aquí esto también a mí me hizo así. Hoy la iglesia ya no es una parte importante de la vida, la iglesia. Usted ve todo, en muchos lados que la iglesia ahora es un museo, cierran las iglesias, es una discoteca, un restaurante, que las misiones, que las vocaciones han bajado mucho, pero esta iglesia que tiene todo esto que está pasando ahora, solo es la manifestación que dejaron de creer. Eso es tremendo. El hombre se alejó de Dios. ¿Qué pasó? El hombre se alejó de Dios y empezó a oír otras cosas. ¿Qué necesito yo para ser realmente iglesia? Vivir adherida, pegada, fusionada con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Así pase lo que pase, porque también lo que pase, bueno, llevado al extremo me puede separar de Dios. No me des tanto que reniegue de ti, tampoco que reniegue de ti, ni tanto que me olvide. Eso me viene. ¿Se fijan? El primer mandamiento es amar a Dios y lo demás. Creo en la iglesia, en el seno de una historia de salvación, que la finalidad es la salvación del ser humano y el protagonista de esta salvación, ¿quién es? No nosotros. Nosotros solo somos el puente que acompaña de aquí para allá. Y el puente es Jesucristo. Usted solo es el acompañante. A mí me da risa porque nosotros una vez nos fuimos, un viaje de amigas, nos fuimos a México y nos fuimos por tierra. Y atravesamos la frontera, que es un puente, a pie. Pues a ver cómo será ahora, pues estoy hablando hace 40 años. Pero en el puente hay muchachos que le dicen, le llevo su valija, señor, y no eran los camiones. Entonces yo pienso, esos somos nosotros. Le llevo su valija, señor, para pasar del otro lado. Ni es el puente, ni es el que pasa, no, es el que le llevo su valija, señor. El que le voy a acompañar para que su trayectoria se haga más liviana. ¿Cómo le parece? Usted no es el puente, no tienen que ir a usted.
No tiene usted que empezar como yo. A mí además fue tan alegre y tan irresponsable porque antes no había estos miedos que hay ahora, ¿verdad? Pasando el puente a pie. Bueno, pero para mí se vio la imagen. Alguien nos acompañaba cargando. Eso es lo que tiene que ser usted, el cargador. El que acompaña. Ni el que lo despide de aquí, ni el que lo recibe allá, ni el nada. Y eso es, yo, ¿qué crees? Entonces, nosotros confesamos nuestra fe en el Espíritu que hace brotar la iglesia como fruto maduro de su intervención en la historia para salvación de los hombres. Ya leí, la iglesia es el misterio de la salvación. La iglesia forma parte del misterio salvador de Dios, que abarca toda la historia desde la creación y que se estructura según el Lumen Gentium en 4 momentos. El primero, esto es maravilloso, son como 4 patas de una mesa. Ya desde la eternidad del plan de Dios, la iglesia estaba prefigurada, es decir, anunciada. Porque así como la voluntad creadora de Dios termina en una obra que se llama mundo, aquí voy a leer. Su proyecto salvador produce una obra que se llama iglesia. 2. En la historia de Israel se da una preparación y la revelación profética que se insinúa a través de determinadas imágenes que, como sabemos, anticipan lo que se realizará más plenamente en la iglesia. Veremos después imágenes más importantes. Voy a bajarlo a nosotros. La primera es, Dios sabía que iba a formar una iglesia desde el pecado. Y antes del pecado, Dios sabía que íbamos a pecar. ¿Ven? Él desde ahí, desde Génesis, prefigura la iglesia. Y habla de que la Virgen María aplastará al enemigo, ¿verdad? Y restaurará la relación con él. La segunda es con su pueblo. Que esto es el misterio que era allá y entonces. Les habla con estas figuras, pero le dice, pero va a venir algo más. ¿Es lo mismo? Allá les habló por medio de los profetas y por medio de sus figuras. Pero les estaba anunciando que vendría alguien más grande, que era Jesús. Ese es el misterio. Lo salvó aquí, pero había más. Tercero, su revelación y actuación definitiva se produce en el misterio pascual de Cristo y en el envío del Espíritu Santo. Eso es nosotros. Pentecostés. La creación de la iglesia se formó en Pentecostés. La iglesia es obra del Espíritu Santo. Y la iglesia fue formada porque una mujer maravillosa hizo que todos se reunieran y la esperaron 10 días desde que el Señor Jesús se fue y vino el Espíritu Santo. Y para mí, eso es maravilloso. Mujeres, nosotros somos llamadas, enviadas y llenas para ser iglesia. Y 4, forma parte de la consumación final cuando la humanidad llegue a la vida plena. 1, el Señor dijo que iba a haber iglesia, porque el hombre pecó. 2, todo el Antiguo Testamento, con sus profetas, y la forma de salvación que ellos tenían. 3, la iglesia en Pentecostés. 4, cuando vayamos con el Señor. Ese es esto. La dispersión, ¿y qué significa? Esto lo dice el Lumen Gentium. ¿Qué significa Lumen Gentium? ¿Quién sabe? Luz. Ahí está, así, muy bien. Así se contesta. Ella tiene chivo. Es uno de los documentos del Concilio Vaticano. Fue promulgado por el Santo Papa Pablo VI en 1964. Hace referencia a la luz de los pueblos y se refiere a Cristo como el sol naciente.
Entonces, ¿usted qué es? Miren, qué cosa más hermosa, somos luminarias. Él es la luz, nosotros somos luminarias. Para este tiempo, a ver, cae el hombre, viene Jesús. En este tiempo hay profetas, hay sacerdotes, hay salvación, hay pasar el mar, hay guerras entre los pueblos y ganarlos, hay que poner profetas, después hay que poner reyes, después hay que quitar rey. Esa fue la historia. Pero nuestra historia comienza cuando viene el Espíritu Santo y es dado para todos, hasta el día que vayamos con el Señor. Entonces, usted, a ver, pues, si yo me meto y lo parafraseo y hago como una dinámica, entonces yo soy aquel profeta, aquel rey, aquel que proclamaba en el desierto, eso soy yo aquí, con la gran diferencia que tengo el Espíritu Santo y la palabra de Dios y la salvación y la Pascua por medio de Jesucristo. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Para eso estoy aquí, en una nueva etapa, en la etapa de la salvación por gracia. Qué bueno. Porque gracias, Señor, porque no, y en la ley, quién sabe. Si en la persecución, quién sabe. La ley, qué terrible. Y sin el Espíritu Santo, que era dado en, pues el Espíritu Santo siempre ha estado, pero era dado para comisiones específicas. Y abre el Señor. Así que allá fue así, y aquí somos nosotros así. Hasta el día que lleguemos al Señor. La humanidad, pues, porque nosotros, ya menos por los años que tenemos. Pero, es un documento que reflexiona en torno a la vida de la iglesia, para dejar claro que es como debe ser entendida su misión y su organización, subrayando de manera especial su naturaleza como pueblo de Dios y cuerpo de Cristo. Esos son los que somos nosotros. Pueblo de Dios y cuerpo de Cristo. Otro de los elementos importantes es el concepto de la autoridad, que se entiende como un servicio. ¿Qué les parece? ¿Quién es el que tiene más autoridad? El que más sirve. Y hay que esto no es bíblico, que dice, que no sirve para vivir. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, dígamelo uno porque es, como dice, el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Sí, lo decía también Doris, pero la autoría original no sé de quién es, pero así es. Es el servicio el que nos da la autoridad. Y voy a hacer otro paréntesis. Madre Teresa de Calcuta. El tamaño, ¿qué pudo haber sido? Así más. Pequeña el tamaño. Ella entraba y usted decía, wow, ¿qué le daba su autoridad? Ese don de servicio. Madre Teresa de Calcuta era de una familia india de Albania, perdón, su servicio de una familia que era una familia pudiente. Así es. Y ella, que pudo haber sido casas, carros, sueldos, puntos, renuncia a todo para servir al Señor. Su modestia, su sencillez, era desde el amor, la hicieron lo que hasta el día de hoy es. Hay una imagen del Papa, que no sé cuál es, San Juan Pablo II, y él. Impresionante. Ya vio, impresionante. Pero la grandeza de ella, sí, es increíble. La modestia, la humildad.
Así es. La modestia, la humildad, la mansedumbre a Dios. El servicio, ese servicio, ese corazón tan grande. Así es, ese servicio, producto de esa humildad y esa mansedumbre a Dios. Entonces, ¿quién tenía autoridad? Ella. Ajá. Y otro día hablamos de esa, ahí les voy a contar. Entonces, el pecado descrito en el libro de Génesis provoca el pescado. El pecado descrito en el libro de Génesis provocó la dispersión de todos los pueblos. ¿Qué trae el pecado? Resta y división, dispersión, falta de comunión. ¿Qué fueron lo primero que hicieron Adán y Eva cuando pecaron? Se escondieron de Dios. ¿Por qué? Porque tuvimos miedo. Vayan concatenándolo todo. ¿Cuándo nos alejamos de Dios? Cuando sabemos que no estamos bien. Tenemos vergüenza. Así es. Pero se alejaron de Dios igual. Así, pero, perfecto lo que dice. ¿Pero por qué? Porque se alejaron de Dios. Por eso. Entonces, provocó la dispersión de todos los pueblos. La reunión del pueblo de Dios comienza en el instante que, otra vez, pongan oído a las palabras claves. La reunión del pueblo de Dios comienza en el instante en el que el pecado destruye la comunión de los hombres con Dios y de los hombres entre sí. En ese momento es que Dios tiene hecho el plan de salvación. En ese momento, por eso la palabra de Dios nos dice a nosotros, y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es esto. El pecado divide y resta. La gracia desde el amor vuelve a reunirnos. El Señor debe haber dicho, estos ya se separaron, yo ya sé cómo se van a juntar. Yo ya sé cómo. Porque Él, si había dicho que no era bueno que el hombre estuviera solo, no iba a decir, bueno, ahora que tienen que hacer, ¿no? Y eso que hay un momento que Dios se arrepiente de haber hecho, ¿no? Yo también me arrepiento. Bueno, entonces la reunión del pueblo comienza en el instante que el pueblo peca y se separa. La reacción entre sí, la reunión de la iglesia es, por así decirlo, la reacción de Dios al caos provocado por el pecado. Génesis 1, obra del Espíritu Santo, y el mundo está en caos. El Espíritu Santo ordena. Pues aquí es lo mismo. El hombre otra vez y otra vez. Vamos al caos. Y el Espíritu Santo ordena. Y esto hace así, es permanente. Nunca va a dejar de ser. Porque el hombre tiene un corazón que es engañoso. Que es engañoso. Esta reunificación se realiza secretamente en el seno de los pueblos. Esto es como era antes. En cualquier nación, el que teme a Dios y practica su justicia le es grato. Ahí están todas las citas bíblicas. Y en las peores persecuciones, siempre hay un remanente fiel. Desde el Antiguo Testamento. Siempre hay un remanente fiel que Dios salva. Siempre. Miren Jeremías. Le fue horrible. Pero no dejó de hacer para lo que era ya. ¿De acuerdo? Él tenía comunión de Dios. La preparación de la humanidad para la restauración de la comunión con Dios empieza con la vocación de Abraham. Cuando Abraham oye a Dios y sale. Pero miren, aquí siempre decimos, Dios, Abraham
oyó a Dios y lo sacó de Ur de los Caldeos. Él ya no vivía en Ur de los Caldeos. Vivía en Aram porque su papá de Abraham ya había dispuesto que saliera de Ur. Y de ahí llega Dios y le habla. Ya no vivían en aquel pueblo completamente idólatra, ya vivían en Aram. Y Dios, por saber qué revelación que había tenido el papá, que se me olvidó el nombre del papá, y ya los había sacado a Aram y de ahí ya salieron. Ya salieron con la promesa de la tierra prometida. Aquí termino y les voy a decir, ¿saben para cada uno de nosotros, los que un día dijimos sí, cuál es? La Biblia es repetitiva de cientos de miles de maneras. ¿Cuál es la sacada de nosotros de Aram a la tierra prometida? El momento de decisión. Nosotros mismos, es nuestra tierra prometida. La tierra prometida mía, dada por Dios, soy yo misma. La tierra prometida de la que habla la Biblia, para Dios soy yo misma. Y miren qué cosa más hermosa. Si usted lee toda la historia desde Abraham, todas las guerras que él tuvo, él conquistó 18 pozos de agua en su camino, los cavaba, o había unos que ahí existían, pero había que limpiarlos, les daba agua, llegaba un enemigo y tenían que emigrar, y tenían que emigrar, y tenían que emigrar, hasta llegar a donde Dios los quería llevar. Cada uno de esos pozos, cada uno de los territorios de Josué, significa el misterio. Yo ya le dije que sí al Señor, pero mi camino es un peregrinaje, y eso es la iglesia. Para llegar a mi tierra prometida. ¿Y cuál es mi tierra prometida? Cuando yo vaya conquistando mi ira, mi enojo, mi gula, los pecados capitales, las obras de la carne. ¿Y cuánto va a durar eso? El resto de la vida. Territorios conquistados ya tenemos, pero hay muchos por conquistar. Y esta palabra es la clave. Conquistar, porque ¿saben qué? La victoria ya es nuestra, la tenemos que poner en acción. Ya fuimos sacados del pecado donde vivíamos, ya fue sacado Abraham, y esta similitud a mí me encanta. Nosotros ya no veníamos de un mundo pagano terrible, ya habíamos sido bautizadas, ¿sí? Confirmadas, primera comunión, asistíamos a los sacramentos. Digamos que ya vivíamos en el desierto, pues. Ya no era que vivíamos horrible, el sacramento del bautizo nos perdona del pecado original, pero no teníamos la tierra prometida. La tierra prometida es cuando encontramos al Señor, ya estamos ahí y la tenemos que ir conquistando con la victoria. Por eso todo es posible para Dios en nuestras vidas. Hasta aquí nos ha traído. Y eso es cuando descubrimos que la tierra prometida es nuestro propio corazón. Es nuestro propio, que ya nos fue dado, pero nosotros que tenemos que caminar en conquista. Vamos a ver cuánto nos ama el Señor. Con Abraham fue el primer pacto. Y cuando Abraham le pide, Dios le pide a Abraham su hijo, ¿qué era lo más importante? ¿Qué te pidió a ti? ¿Qué era lo más importante? ¿Qué te pidió que sacrificaras? ¿Para qué? Para dar mayor, para darte más, para multiplicar. Pero Abraham, con todo y que seguro el corazón se le destrozó, dijo sí. Porque al decir sí, siempre hay más para nosotros. Vuelvo a repetir la comparación para que sepamos lo maravillosas que somos nosotros para el Señor. Abraham ya había salido de Ur, ya vivía en Aram, Dios le habla, le dice a dónde ir, y ese peregrinaje es conquista, 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 y reconquista, porque hasta papá lo hace, y eso que desobediente para el muchacho. Y lo hace padre de naciones, le quita una nación y lo hace padre de naciones. Lo que Dios te pide es que te lo va a multiplicar por
somos muchos. Y dice la palabra en el libro de San Pedro, creo, que la bendición de Abraham es para nosotros en Cristo Jesús. Abraham fue llamado amigo de Dios. Y cumplió. Y cumplió. Y le costó, sí, se echó sus mentiras también. Es que por eso Dios nos pone en la similitud de gente como nosotros. Y la similitud es para que nosotros tengamos un corazón dispuesto como ellos. Eso es de Dios. Maravilloso, ¿no? Ustedes no pueden saber lo que yo disfrute haciendo esta clase. Lo disfruto. Y lo que nosotros disfrutamos hoy. Pensar que yo soy como aquellos de allá, aquí, con el Espíritu Santo y con el sacrificio de la cruz. Es maravilloso. Y que tengo un propósito y una misión mía. Ser acompañado. Y Blanca, todo el poder está. Amén. Ahorita terminamos. Gracias a las que están en Zoom. Dios las bendiga. Amén. Amén.